Bueno, listo, muy bien. Muchísimas gracias por su atención, por aceptar esta invitación, este llamado a este espacio. Como lo dije hace un momento, hoy sábado, muy temprano en la mañana, qué bueno iniciar con este espacio para conectar con personas como ustedes, con un propósito. Todos tenemos un propósito en esta vida y un propósito de esos es hoy sábado despertar en este encuentro tan satisfactorio y tan gratificante para cada uno de nosotros. Para mí es un placer, es un honor estar acá con ustedes en Reinicia tu mente. Reinicia tu mente es este espacio donde vamos a hablar de ciertas estrategias o prácticas para romper esos patrones que nos sabotean. Sencillamente es eso. Porque tu transformación comienza con una decisión. Y esa decisión que has tomado hoy, esa decisión de acercarte, de encontrarte en este espacio solamente para ti. Todos en algún momento de nuestras vidas seguramente hemos sentido esa, esa sensación, ese pensamiento de que algo nos detiene, que por más que queramos avanzar, hacer las cosas, hay una parte dentro de nosotros mismos que nos hace como repetir ciertos patrones, los mismos pensamientos, por ejemplo, algunas emociones, algunas creencias, y es ahí donde nos damos cuenta que el verdadero obstáculo a veces no está afuera, no está en las personas, sino en nosotros mismos, en nuestra mente, en nuestras creencias. Por eso mismo, creé este espacio que te invita a reiniciar tu mente. Y vamos a reiniciar tu mente y yo no pretendo pues hoy cambiar quién eres, indiscutiblemente no, pero reiniciar tu mente es como puedo romper esos patrones que en algún momento nos estamos autosaboteando. Un webinar para quienes están de pronto cansados de vivir en piloto automático, que es nuestro día a día, muchas veces, y queremos comenzar a dirigir una vida con más claridad, de pronto, con más conciencia y con más propósito. Así que a lo largo de esta experiencia, yo te voy a guiar, a mostrarte paso a paso cómo reconocer esos pensamientos que nos limitan, cómo entender de dónde vienen esos pensamientos y sobre todo aprender a reemplazar esos pensamientos por nuevas creencias, por nuevas creencias, por nuevos comportamientos que nos impulsen a acercarnos hacia el alcance de nuestras metas. Vamos a hablar en ese espacio de una transformación real, de cómo tu historia no te detiene, sino al contrario, cada cosa que vives te prepara para algo, de cómo cada pensamiento puede convertirse en una semilla de cambio. Y bueno, si estás en ese punto donde sabes que hay algo más para ti, pero no sabes a veces ni por dónde empezar, me ha pasado. Este espacio es ese punto de reinicio. Te invito hoy a conectar conmigo, conectar en esta experiencia, regalarte un momento de pausa, un momento de reflexión y de poder. Así que en este momento, si puedes desconectarte de pronto algunos distractores, esos distractores externos, y regalarte este momento solo para ti, escucharme y estar acá conectado con conciencia. Soy Alexandra Orejuela, coach y conferencista en liderazgo. Ayudo a muchas personas en su transformación personal y organizacional a encontrar su propósito, a transformarse desde adentro hacia afuera, a evolucionar desde la conciencia, desde el liderazgo y por supuesto desde ese amor propio. Bienvenido a tu reinicio. Gracias, gracias. Entonces, reinicia tu mente, reinicia tu mente, espacio donde juntos vamos a transformar primero una cosa muy importante y es la manera como te hablas, la manera
cómo te ves y cómo te eliges. Este encuentro es una invitación prácticamente a soltar lo que ya sientes que no te pertenece y a reconectarte con quien realmente quieres ser y el poder de la mente. Hablemos de ese poder de la mente porque, como lo dije al principio, todo está acá, en tus pensamientos, en lo que tú piensas y lo que tú programas. Y es que la mente tiene un poder infinito. Yo lo digo, todo lo que haces, todo lo que sientes o lo que decides hacer, pasa primero por un pensamiento, por nuestra mente. Si tu mente está programada con pensamientos positivos, excelente. Pero ¿qué pasa si tu mente está programada con pensamientos negativos, con pensamientos de miedo, de duda o a veces de carencia? Tus decisiones van a reflejar eso mismo, seguramente. Tus pensamientos crean esas rutas mentales por donde ir, esos caminos que recorres una y otra vez. Y así es cuando repetimos y repetimos las mismas acciones. Y esto se vuelve un proceso automático, prácticamente. Sin duda alguna y sin darte cuenta, empiezas a reaccionar ante cualquier situación de la vida, sino a sobrevivir. Y empiezas del lugar de crear una situación, empiezas ya a reaccionar frente a las situaciones. Te invito hoy a que tomes conciencia si estás reaccionando o respondiendo a las situaciones de la vida diaria, a las situaciones cotidianas. Pero aquí está una clave importante y un secreto pues, que te voy a compartir. Tú puedes reprogramar tu mente, ¿sabías? Y de pronto muchas personas han escuchado y lo hemos vivido, y es la programación neurolingüística. Y si sabemos que podemos reprogramar nuestra mente, pues podemos actualizar ese sistema del que les hablé al comienzo, que la mente es el sistema operativo de la vida. Y si podemos actualizar y configurar ese sistema, liberarnos de esos archivos que nos pesan, de esas cargas que de pronto ya no nos sirven, y escribir nuevas líneas, y escribir esas nuevas líneas de pensamiento que expandan tu realidad, que expandan ese propósito que tú tienes. Porque sencillamente cuando cambias tu forma de pensar, cuando cambias tu forma de ver el mundo, tu perspectiva, seguro, seguro, cambia tu vida, cambia tu manera de vivir, tu manera de experimentar cada cosa. Reiniciar tu mente es eso, es permitirte una nueva versión de ti, una nueva versión mucho más consciente de lo que haces, mucho más liberadora y por supuesto más alineada con eso que realmente quieres o que realmente buscas. Hablemos de esos patrones mentales y este punto me gusta muchísimo porque todas las personas tenemos ciertos patrones mentales. ¿Y qué son esos patrones mentales? Vamos a hablar qué son esos patrones mentales. Vamos a hablar también de cuáles son esos patrones mentales, cómo actúan en nosotros y de pronto cómo nos desequilibran en algún momento. Porque tu mente siempre va a preferir lo conocido. A veces duele, pero prefiere es que duela. A veces escuchamos, es que es mejor bueno conocido que malo por conocer. Pero ¿por qué seguir repitiendo? ¿Por qué? Porque esas creencias antiguas las estamos repitiendo hasta que de pronto hacemos un alto en el camino y nos damos cuenta que esas repeticiones, que esas creencias, pues no nos están llevando a un avance. Tu mente prefiere siempre lo conocido porque lo familiar es sinónimo
de pronto de seguridad, de confort. Y así una y otra vez. Te lleva a los mismos lugares, a repetir las mismas historias, los mismos pensamientos y las mismas emociones. Voy a traer acá un ejemplo, se me viene a la cabeza, y es cuando uno tiene una relación tóxica y terminas una relación o cierras ese ciclo y empiezas otra. Y no te das el tiempo de pronto de sanar. Y cuando empiezas otra relación tóxica también, y empiezas a repetir la misma historia, y es que estoy viendo lo mismo que en la relación anterior. ¿Qué pasó? Estamos de manera inconsciente repitiendo una misma historia porque seguimos unos mismos patrones o unas mismas creencias. Entonces, no lo haces no porque quieras tú mismo o misma hacerte daño, sino porque tu mente está programada como para proteger seguridad, entre comillas. Los patrones mentales son como ese camino, esos caminos invisibles que nos dice aquí, acá, porque ya es costumbre. Así como cuando vamos al trabajo todos los días, la misma ruta, ya lo hacemos a veces de manera inconsciente. Y yo digo, oh, ¿cómo llegué a la oficina ahorita a las 8 de la mañana? No me acuerdo por cuáles semáforos pasé. Ya lo hacemos tan inconsciente, tan repetitivo, todos los días, la misma ruta, igual. Igual pasa con nuestras acciones. Y esos patrones mentales muchas veces nacen de creencias antiguas, ¿sí? De experiencias pasadas, de lo que escuchaste o de lo que viviste en algún momento. Y se repiten hasta que lo haces consciente. Momento en que te logras detener a observar cuando dices, espere, ya no me no cuento, yo ya no me quiero contar esta misma historia, ya no quiero seguir repitiendo esto, pues ahí comienza el poder, tu poder, el poder de transformación. Soy una fiel creyente del poder de transformación. ¿Y en quién radica? En ti, solamente en ti. Porque seguramente no puedes cambiar lo que no ves. Hasta que lo ves y hasta que te das cuenta, es que dices, oh, espera, no quiero seguirme contando este cuento. Pero una vez que ves, que identificas, pues ya no puedes volver a ser la misma persona. Entonces empiezas a buscar cómo romper esos patrones mentales. Romper un patrón mental no es luchar contra tu mente, es más bien enseñarle una nueva forma de pensar, una nueva forma de accionar, de hacer las cosas, una que te lleve hacia esa expansión, no hacia la repetición, sino expansión, a encontrar tu propósito. Y es que ese es el verdadero sentido de reiniciar tu mente. Últimamente hemos escuchado la palabra reinventarnos. Después de pandemia, sobre todo, o en pandemia, muchos tuvimos que reinventarnos. Y es que reinventar tiene también mucho que ver con reiniciarnos, reiniciar tu mente, reprogramar tu mente, ver esas creencias, esas tantes, posiblemente sí, posiblemente vayamos hoy a identificar, cada vez a identificar esos patrones mentales de los que te hablo. ¿Y por qué te digo que son saboteadores, saboteadores internos? Porque a veces, o muchas veces, pues nos obstaculizan. Queremos hacer una, confirma, de los 4 saboteadores.
¿sí? Entonces, los cuatro saboteadores internos, mírenlos. El crítico, el controlador, el complaciente y el perfeccionista. Vamos a mirar uno por uno. El saboteador crítico. Muchos en algún momento hemos tenido ese saboteador crítico aquí, en nuestro oído, en nuestra mente. Ahora, ¿cómo reconocerlo? ¿Cómo reconoces ese saboteador crítico? Ese que nos dice en nuestra mente, oye, no eres suficiente. A veces no nos creemos lo suficiente para. Y cuando no nos creemos totalmente suficientes, empezamos a compararnos con otras personas y empezamos a mirarnos de una manera minúscula, insignificante, que de pronto no nos merecemos esto, no es que no lo merezco. De esa manera tú empiezas a reconocer que hay un saboteador interno en ti y eso tiene que ver mucho con la confianza. Cuando nos decimos o nos creemos que no somos suficientes, ¿qué pasa? Pues empezamos a actuar de una manera desde la inseguridad. ¿Por qué aparece ese saboteador crítico? Muchas veces, déjame decirte, que aparece por críticas recibidas hace tiempo, críticas recibidas en la infancia, en la adolescencia. En algún momento hubo una crítica o han habido críticas que te marcaron y eso hace que todavía nos dejes como esa huella interna. Y si no fueron críticas de terceros, posiblemente la autoexigencia, cuando nos autoexigimos. Y no quiero decir con esto que la autoexigencia no sea buena, sí, pero hasta cierto punto. Cuando ya quieres autoexigirte hacia los extremos que terminamos cayendo en un perfeccionismo que no es bueno, pues empezamos nosotros mismos a autosabotearnos, a criticarnos y a no confiar en nosotros. ¿Cómo transformarlo? Y aquí está una de las claves y uno de los objetivos de este webinar, y es cómo transformar ese saboteador, ese crítico. Háblate con amor, mírate con amor y acepta que estás siempre en un proceso de evolución, que estamos aprendiendo. Y eso está bien. Todos los días estamos aprendiendo. Nosotros nunca dejamos de aprender, que ya hice tantas carreras, que ya hice posgrado, que ya hice, pero todo el tiempo y todos los días estamos aprendiendo. Entonces, mírate como ese proceso, como ese molde que todos los días estás trabajándolo y estás trabajando en ti. Cuando tú empiezas a entender eso, pues es mucho más fácil llegar a tener esa coherencia entre lo que tú haces con tus resultados, porque no, está bien no tenerlo todo resuelto, está bien, pero es que a veces nos criticamos y nos autoexigimos tanto que nos damos muy duro. Entonces, entender que todo es un proceso y que tú eres parte fundamental de ese proceso. Segundo saboteador y es el controlador. También, muchos lo hemos tenido. Bueno, no sé si tú lo has tenido, pero yo me identifico con ese saboteador, controlador. Y tiene que ver, o cómo reconocerlo, tiene que ver con la ansiedad, que tú quieres controlarlo todo. Y si crees que si tú no lo controlas todo, nada funciona, porque yo tengo que tener todo bajo control. Y si yo no tengo todo bajo control, estoy todo el tiempo en la ansiedad, puedo estar cayendo en la ansiedad porque no creo en delegar funciones, porque no creo en que si otro también puede hacerlo por mí. Y si tú estás acá, piensa que a veces
quieres controlarlo todo y no hablas, no buscas ayuda. Permítete pedir ayuda, permítete hablar con una persona, permítete delegar funciones, porque es que cuando uno quiere hacerlo todo, controlar todo, se carga de emociones, se carga de responsabilidades, se carga un peso encima que muchas veces no necesariamente tú tienes que cargar con ese peso. Entonces, ese controlador interno que quiere tener todo bajo control, ¿qué pasa? Pues que tiene miedo a fallar. ¿Por qué aparece? Muchas veces también por inseguridad, miedo a perder ese control que siente que tiene, miedo al fracaso. Y si yo te digo hoy que fracasar no es malo, ¿qué es lo peor que puede pasar? Hazte esa pregunta siempre. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Aprendizajes. Todo te deja un aprendizaje y empieza a ver la vida desde esa perspectiva. Listo, algo falló, no salió tan bien como yo pensaba, pero me dejó ese aprendizaje. Permítete replantear qué fue lo que hiciste y ya. Pero no veas el fracaso como el final de todo. Y si fallé, ¿y qué pasa? Y si lo vuelves a intentar. ¿Cómo transformarlo? Ojo acá, porque acá está la clave. ¿Cómo transformar ese controlador? Puedo soltar y confiar en el proceso. Confía. Y esa es la palabra. Confía en ti, confía en el proceso. Cree y crea. Cuando crees que es posible, lo creas, porque va a haber una conexión entre eso que estás creyendo y empiezas a actuar para crear, para que eso sea posible. Créetelo. Muchas veces nosotros mismos ni nos lo creemos. Créetelo, créetelo totalmente tú. Es que eso es lo más importante. Cuando confías en ti, confías en el proceso y confías en todo lo que viene. Yo me creé la vida que quiero tener y quiero tener una vida tranquila. La vivo así, la vivo tranquila. No permito que nada ni nadie de pronto me desequilibre esa tranquilidad. Que obvio, hay días que no todos los días son rosa, pero tú permites quién entra en tu vida a desequilibrar esa paz mental y esa confianza en ti. Y empiezas a ver ese proceso de una manera transformadora. Siguiente saboteador y es el complaciente. Uf, me parece también muy importante. El complaciente. Dices que sí a todo. ¿Por qué? Aunque no quieras, por miedo a decepcionar a la otra persona, no eres capaz de decir no. Y si yo te dijera que el no también es respuesta, el no también es válido. Permítete decir no, pero a veces por pena, por vergüenza, decimos sí a todo, aunque no queremos, pero nadie te obligó. No, pero es que no fui capaz de decirle no. ¿Me ha pasado? Sí. Y es que no te permites decir no como respuesta. Y cuando no nos permitimos decir no como respuesta, ahí hay un factor. ¿Por qué aparece ese saboteador? Porque tenemos miedo al rechazo, porque queremos ser aceptados o miedo a la no aceptación. Entonces, por eso siempre decimos sí. ¿Cómo transformarlo? Clave fundamental. Y es, mis necesidades también importan. Mírate, examínate tú. Tú también vales. Y no siempre por complacer al otro terminas poniendo por debajo de esa persona tus intereses, tus necesidades.
Tú eres importante. Y cuando tú eres importante, pues tienes que darle ese valor, no se te olvide. Pero a veces nos olvidamos del valor de nosotros y ponemos por encima otras personas o nuestro trabajo, para no hablar solamente pues, de otra persona, pero nuestro trabajo, alguna circunstancia, y la ponemos por encima de nosotros. Tus necesidades también importan, tus necesidades también cuentan. Date ese espacio, por ejemplo, hoy, ese espacio que estás aquí para ti. Desconectado de otras cosas y pensando en tu proceso de transformación. Siguiente, saboteador interno y es el perfeccionista. También muchos hemos caído de pronto en algún momento en ese saboteador interno que es el perfeccionista. ¿Y cómo reconocerlo? Y aquí está. Pospones tareas esperando la perfección. Muchas veces no iniciamos ese proyecto o ese propósito que tenemos porque no es que todavía no es el momento, no estoy listo para, es que me falta tal cosa. Y esperamos siempre el momento perfecto para iniciar eso que queremos iniciar. Y si yo te dijera que el momento perfecto no lo hay, el momento perfecto lo haces tú. Tú eres el que buscas y haces que el momento sea perfecto. Y a veces no iniciamos porque no estamos en el momento perfecto. O creemos que no estamos en el momento perfecto. Mira, muchas personas, conozco personas que inician un proyecto y no tienen los recursos que de pronto tienes tú o tengo yo. Las habilidades o las capacidades que tenemos. Simplemente se lanzan al ruedo sin miedo, iniciaron y no esperaron que llegara el momento que tú crees que es perfecto para iniciar. Entonces, no posponer esas tareas. Cuando posponemos tanto las tareas, cuando posponemos tanto un proyecto, una meta, a veces terminamos cayendo en un periodo de incierto, porque, no sé, algún día lo voy a hacer. Ponle fecha, ponle tiempo a esas metas, a esos proyectos. Cuando le ponemos tiempo a esas metas, a esos proyectos, se convierten en algo tangible y pasan de ser un ideal a ser un propósito definido. Y es que el perfeccionista aparece porque hay una creencia de que todo lo vales si todo es perfecto. Quitémonos ese sesgo, quitémonos esa idea de la cabeza de que solo vale si todo es perfecto. Y si yo te dijera que hoy tú tienes una vida perfecta, pero no valoramos esas capacidades que tenemos, todo lo que tenemos, el despertar, la salud, hoy un día perfecto, ya, 9 de la mañana ya es un día perfecto, 10 de la mañana ya, la hora que tengas es un día perfecto porque tú ya pudiste levantarte, estás con vida, estás con salud, estás regalándote un espacio de crecimiento personal. Valora cada cosa que tienes, cada posibilidad. ¿Cómo transformar ese perfeccionista y es hacer lo mejor posible? Eso es suficiente, lo que tú puedas y lo que se te alcance. Y estoy dando lo mejor de mí. Da lo mejor de ti siempre, con las personas que te rodean, con todas las personas en tu trabajo, en tu familia. Siempre da lo mejor de ti. De pronto habrán personas que te van a juzgar, a criticar. No importa, tú estás dando lo mejor de ti. Convéncete que siempre con cada persona que llegues, que conectes, que tengas un acercamiento, des lo mejor. Mira, yo me encuentro, digamos, en la calle, una persona, 6, 7 de la mañana, y poderle dar un saludo, una sonrisa, un elogio. De pronto no la conozco, pero estoy dando lo mejor de mí con cada persona que se cruza en mi camino.
Y eso también alimenta nuestra alma, alimenta nuestra manera de comenzar el día. Claves para romper ese ciclo. Ya hablamos de esos saboteadores internos y voy a hablarte ahora de ciertas claves para romper ese ciclo. Básicamente son 4 y es importante el orden. No, aquí no te voy a decir, no importa el orden, no, es importante el orden. Primero, toma conciencia. Y tomar conciencia de esos saboteadores internos es reconocer lo que te detiene. Reconoce esas acciones que estás repitiendo día a día y no te dejan avanzar. ¿Y cómo se están repitiendo en tu vida? Otro ejemplo, claro, a mí me gusta dar muchos ejemplos y es cuando uno dice, ay, es que de pronto el médico me dijo, tengo que bajar de peso y tengo que hacer ejercicio, pero ¿cómo hago ejercicio si no tengo tiempo? Revisa cuáles son esas acciones que de pronto te están impidiendo hacer eso que tienes que hacer. Y es que no necesitas 2 horas en un gimnasio, ni necesitas máquinas súper profesionales. 10 minutos cada día cuenta. 10 minutos cada día son 70 minutos a la semana que tú hiciste ejercicio. Interesante, ¿verdad? Y es mejor 10 minutos al día o 70 minutos a la semana que cero. Entonces digo, ay, mira, esta semana no hice nada de ejercicio. La otra semana empecé 10 minuticos diarios y puedo decir, esta semana hice 70 minutos de ejercicio. ¿A qué hora? Son 10 minutos, no más. Entonces tomemos conciencia de esas acciones que estamos repitiendo, reconozcamos cuáles son esas acciones que repetimos pero que no nos dejan avanzar. ¿Y cuánto tiempo nos dedicamos también al celular? Entonces estamos 10 minutos o más de 10 en el celular, pudiendo invertir esos 10 minutos en esto. Segundo, después de tomar conciencia, reescribe tu historia. Y ese reescribir tu historia es cambiar la narrativa que te limita y darle poder a una versión futura de ti. Reescribe tu historia. Lo comenté hace un momento. ¿Qué historia te estás contando? ¿Cuál historia te estás contando de ti mismo? Y tú dices, no, yo ya no quiero repetir ese cuento, esa historia ya no más. Reescríbela. Tú tienes el poder, tú eres la única persona que tienes el poder de reescribir esa historia. Cuéntatela a ti mismo, ese poder de esa nueva versión tuya. ¿Cuál es la historia que te quieres contar? ¿Cómo te quieres ver? Tercero, crea nuevos hábitos mentales. Y esto es importante y es súper clave porque es reemplazar esos pensamientos que nos sabotean por otros que nos impulsen. Entonces empecemos a cambiar esos pensamientos. ¿Cuáles son esos pensamientos negativos que no te dejan avanzar y empiezas a cambiarlos por pensamientos positivos, por pensamientos que te impulsen a trabajar en la mejor versión de ti? Cuarto y último, y no menos importante, es reprogramar cada día con práctica constante. Nuevas creencias y nuevos hábitos se vuelven automáticos, se vuelven automáticos. Entonces, al aplicar estas 4 claves, dejas de ser como el prisionero de esos patrones mentales y comienzas a diseñar la vida que realmente quieres. Te voy a invitar en este momento a hacer un ejercicio guiado. ¿Cuántas veces hemos escuchado de la respiración? El ejercicio de respiración es fundamental. De hecho, es por eso que estamos vivos. Pero si todo el tiempo respiramos de manera inconsciente, ya lo hacemos automático, y si yo te digo que hacer una respiración guiada, hacer una respiración consciente, también te ayuda a examinar cómo te sientes hoy. Y eso se practica mucho en ejercicios de meditación, en ese espacio de meditación. Si no meditas, te recomiendo la meditación. Y son unos minutos.
te comparto acá cómo funciona el ejercicio y es básicamente lo que hacemos todo el tiempo, pero con conciencia. Cuando inhales, te dices mentalmente, inhalo esperanza. Cuando exhales, exhalo duda. Suelta todas las dudas. Inhalo fe, exhalo miedo. Suelta todos esos miedos, esos temores, esas limitaciones. Y siempre que hagas estos ejercicios así, sea muy cortico, 5 minutos diarios de respiración consciente, repítete, inhalo esperanza, siempre esperanza, inhalo fe, siempre creer en ti y creer en lo mejor, en que va a pasar lo mejor hoy. Y cuando exhales, sueltas, sueltas esa respiración, pero sueltas y te dices, exhalo duda, exhalo miedo, exhalo esos temores y esos saboteadores internos. Y háblate con amor. Estoy listo o lista para reiniciar mi mente este día. Y cada día pon en práctica ese ejercicio, como te digo, así sea 5 minutos de respiración consciente. Bueno, ya casi terminamos. Te voy a compartir rápidamente mi historia como coach en liderazgo y, por supuesto, conferencista para la transformación personal y organizacional. Surge de un accidente que tuve hace un año y muchas personas de los que están acá de pronto ya lo conocen por mis redes sociales, pero yo tuve que tener un accidente así, literal, para hacer un alto en el camino y empezar a examinar otras cosas importantes en la vida. Porque yo vivía 24/7 en piloto automático. Yo vivía 24/7 dando por sentado mi día, de 5 de la mañana o de 4 de la mañana a 10 de la noche. Y yo ya tenía todo, como dicen, fríamente calculado. Tuve que tener un accidente para que, yo digo, las cosas de Dios, Dios me mostrara que hay otras cosas importantes en la vida. Pero como yo vivía en piloto automático y súper ocupada en muchas cosas, pues de pronto no lo veía, no veía o no valoraba otras cosas. Y este accidente que tuve, muchos dirán, uy, pero terrible. Pues yo hoy lo veo como una bendición disfrazada. Me dejó en unidad de cuidados intensivos unos días, en una cama de un hospital otros 10 días y en la cama de mi casa un mes larguito. ¿Qué hace uno en todo ese tiempo? ¿Qué hace uno en todo ese tiempo? Si tú no eres inteligente y aprovechas ese tiempo, tu mente vuela y empiezas muchas cosas a pensar. Pero ¿sabes qué me pasó en ese tiempo? Un tiempo de transformación. Fue un tiempo que yo decía, yo aquí acostado, no, pero ¿qué hago? No puedo hacer nada más, no podía trabajar, no podía. Empecé a leer, empecé a leer muchísimo y me acerqué a muchos libros. Entre tantos libros, llegué también a muchos libros de John C. Maxwell y empecé a entender y a valorar muchas cosas de la vida. Por eso hoy en día, esa historia que yo tuve del accidente, la veo así, como una bendición disfrazada, porque empecé a acercarme a muchas cosas que en la vida he tenido a pensar. Como el día a día, que era un 2 de octubre de 2020, nunca se me que salí en bicicleta, monté rumbo a mi casa, es como a 2 cuadras, en un carro, eh, hablando de, y terminó en el hospital. Te imaginar, sales de la casa, nadie nos garantiza que llegue. Hoy en día, yo salgo de mi casa y gracias. ¿Por qué no?
Y yo daba sentado, y yo volvía, valorar mi día. Y cada vez que pensaba, oh, wow, es que no, yo estoy bien, siente con ya que sabes, que ya yo no tuve ninguna, no digo que bueno, pues en su médico a ti la me Alexandra, aplica perdóname que también. te interrumpa. Estamos escuchando como entrecortado esta última parte. No sé si es del audífono, pero es como que se va y viene. Perdón que te haya interrumpido, pero ya no te estamos escuchando muy bien. Sí, nos pasó a todos. Okay. Sí, oh my God, entonces el internet. A ver, me voy a correr un poquito. Espérenme, espérenme, me ubico un momentico, de pronto la conexión. No, pero estabas perfecta. ¿Me escuchas perfecto? Sí, estabas perfecta. Lo que pasa es que de pronto empezó mucho ruido. En la última parte, justo no sé si a la mitad, pero bueno, Ok, de tu listo. ¿Será historia. que ya Ajá, ok. me Ahí está corrí un bien. poquito? Sí, sí, ahí está muy bien. Gracias, gracias, Melina. Bueno, entonces les decía que después del accidente que vi como una bendición disfrazada, hoy en día valoro lo más mínimo, valoro el día, valoro el despertar, me levanto, me siento en la cama y ya, eso es una bendición. Y empezar a ver la vida así, empezar a ver y a valorar lo más mínimo. Empieza ahí una transformación en tu vida. Es algo bonito. Créanme que el diagnóstico, como les dije, no era muy alentador. Los médicos entonces me hacían preguntas muy básicas, me preguntaban eh, cómo te llamas, en qué año naciste, cuántos años tienes, qué es esto, me mostraban unos dibujitos así como niños de preescolar, me mostraban un balón, una bicicleta, y yo decía, pero ¿por qué me hacen estas preguntas? Me parecía algo como básico, y yo decía, pero ¿por qué me preguntan esto? ¿Qué es esto? Pues un balón, y yo respondía así, pues un balón. ¿Por qué? Por el sangrado interno que tenía en el cerebro. Pero los médicos decían, pero es que estamos aterrados que tú estuviste consciente, has estado consciente todo el tiempo. Y yo les decía, ellos se aterraban y no sabían cómo. Yo les decía, sí, yo sí sé por qué. Primero, una fe inquebrantable. Soy súper creyente y muy aferrada a Dios y creo que en ese momento más aferrada todavía. Y la actitud que siempre tuve, nunca pensé lo peor, nunca. A pesar de cómo me veía, yo no me veía tan mal. Yo me veía que estaba bien. Sí, tuve un accidente, pero los médicos eran los que sabían realmente qué era lo que estaba pasando. Pero yo siempre tuve una actitud muy positiva, muy alegre, muy desde la fe. Entonces, te quería compartir rápidamente esta historia para que te des cuenta que si a mí me pasó algo así, que si tú estás pasando por un momento difícil, por más oscuro que sea el día o la situación, te des cuenta que todo pasa. Ok, perdón, es que no estoy mirando acá el chat. Me dicen que qué tipo de accidente tuve. Me atropelló un carro en bicicleta, entonces ese accidente de la bicicleta o del carro me dejó en cuidados intensivos, incapacitada un mes, un sangrado interno en el cerebro, la mitad de mi cuerpo la pierdo prácticamente, no lo podía mover muy bien. Hoy en día ya retomé mis ejercicios, ya entreno. Entonces, de verdad que es súper, súper, súper transformadora la historia y cómo entender que lo que te pasa a veces
tiene un propósito. Tiene un propósito y yo hoy en día de verdad que valoro muchísimo todo. Como les dije, de que me siento en la cama, gracias Dios. Tenemos salud, tenemos vida y eso es la perspectiva que tú tengas de la vida. Empiezas ahí a valorar y a vivirla al máximo. Rodéate de personas que te inspiren también, que te inspiren a hacer esa mejor versión de ti, esa transformación. Bueno, ahí les compartí un poquito de mi historia para cerrar. Un mensaje que quiero darles es, pues, no necesitas una nueva oportunidad, no necesitas, de pronto a ti no te ha pasado un accidente como el que me pasa a mí, ojalá no, nunca, pero sí necesitas una nueva mentalidad. Y a mí ese espacio de estar off, porque estuve off durante un mes, pues me generó empezar a trabajar en mí, en mi forma de ver la vida, de pensar. Y cambiar tu forma de pensar, pues te permite ver soluciones a veces donde parezca incierto, donde parezca un poco difícil, donde antes solo ves problemas, donde ves un panorama oscuro. Cuando cambias tu forma de pensar, empiezas a ver otras alternativas. Se abren puertas que antes de pronto parecían cerradas, con mucho seguro. Se abren muchas puertas y creas resultados diferentes en las circunstancias que tú vives. Hoy te quiero hacer esta invitación a transformar tu mente, porque ahí es donde empieza el cambio verdadero, cuando tú transformas tu mente, tu pensamiento. Bueno, este es el momento de reiniciar tu mente, de seguir expandiendo tu mente, tu propósito, tus sueños. Como los decía, únanse a comunidades de crecimiento, de transformación, a personas que te inspiren, que te ayuden a transformar y a creer en ti, por supuesto. Eh, yo soy Alexandra Orihuela, coach en liderazgo, conferencista, transformación personal y organizacional. Ayudo a esas personas que quieren encontrar su potencial y sobre todo descubrir ese propósito. A veces, como les decía, a veces estamos perdidos, no sé por dónde empezar, a través de sesiones de coach uno a uno, sesiones de coach grupales, talleres, conferencias. Puedo ayudarte a descubrir ese potencial y a superar cualquier obstáculo, miedo, creencia. En este momento, pues doy gracias de verdad a todas las personas que se conectaron, todas las personas que están acá conmigo. Les comparto este código QR, es mi website, para que puedan conocer todos los servicios que puedo ayudar con mucho gusto. Tengo también un podcast que se llama Evoluciona en Spotify y en YouTube, donde es eso, es evolucionar, transformar, creer en ti. Y bueno, me encuentran allí como Evoluciona Transformación Personal, en Instagram, Alexandra Orejuela Coach. Y bueno, nada, muchísimas gracias. Quiero, no sé, abrir este espacio ya los últimos minuticos que nos quedan para escuchar si de pronto alguien tiene alguna pregunta, algún comentario, algún feedback. Bienvenido. Gracias, Alexandra, por esta charla tan inspiradora, ¿sí? Por compartir también tu historia con nosotros. Qué bonito que estés aquí con este nuevo objetivo, este nuevo propósito de vida que como dices, Dios te dio para acompañarnos, para motivarnos y sobre todo con el tema de hoy, ¿no? De romper esos patrones que a veces nos están ahí estorbando y que a veces no nos damos cuenta. Entonces, reflexionar sobre eso es tan importante para agradecer, ¿sí? Qué bueno que nos aprendimos algo de todo lo que estuvo a nuestro alrededor desde pequeños, porque decías también que en la infancia es donde vienen ciertos momentos que luego se quedan en el resto de la vida y que a veces no nos damos cuenta.
Entonces, respecto a los saboteadores, yo he encontrado un poquito de cada uno en mí, sí. Entonces, qué bueno poderme dar cuenta. Tengo objetivos que sí los he venido avanzando, trabajando, pero como decías, no es algo que ocurre de la noche a la mañana, sino es un proceso y con todo lo que has mencionado hoy, pues me ha ayudado muchísimo a identificar ciertas cositas que todavía voy a seguirlas trabajando. Y este espacio, pues, muchas gracias, y, porque es un espacio seguro, ¿no? Creo que todos los que estamos aquí, pues, agradecidos contigo por el compartir y por abrirnos un poquito más la mente, como decías, para reprogramarnos y avanzar hacia una vida mejor, a la vida que cada uno quiere tener. Entonces, muchas gracias. Ya te escaneé el código. No te escuchamos, o al menos no te Ah, escucho. Ajá. no. ¿No se escucha? ¿Aló? ¿No se escucha? ¿Me escucha? Ahí sí, ahí ya está, ahí ya te Ahí escuchamos. volviste. Ay, gracias, gracias. Gracias, Melina, por ese feedback, por esas palabras tan bonitas. De verdad, muchas gracias también por este espacio, por acompañarme en este espacio. Marta está por acá. Marta Patricia, ¿te escuchamos? Qué pena, sería el micrófono cerrado. Hola, buenos días, ¿cómo están? ¿Me escuchan bien? Sí, señora. Ah, bueno, listo. No les prendo la cámara porque soy como una loca. Hoy, mañana de sábado, corriendo. Pero quería darte las gracias, pues, por tan importantes tips, sobre todo teniendo en cuenta que cuando a veces descubrimos cuáles son las creencias, nos cuesta mucho trabajo empezar a tomar acción. Entonces siento que esos pasos que nos están dando como para iniciar, siento que son muy importantes porque finalmente a veces nos quedamos en la primera parte. Ya descubrimos qué pasó, ya sabemos de dónde viene, ya sé, ya identifiqué, pero ¿y ahora qué hago con eso? ¿Sí? ¿Cómo hago para que eso lo pueda yo transformar en acción? ¿Sí? Entonces siento que esa parte es supremamente importante. Te quería pues dar las gracias por ese tema. Eh, y pues nada, a poner en práctica todo lo que nos dijiste. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Martica. Muchísimas gracias también por tu feedback. Bueno, ¿alguien más? Gerardo, veo que quieres Eh, hablar. sí, me voy a sumar a esas. Gracias, Alexandra. Gracias por tu mensaje. Gracias por tu transparencia. Gracias por lo claro que tú hablas. De verdad, muchísimas gracias. A ti, muchísimas gracias, Gerardo, por acompañarme en este espacio también. Muchas gracias. Bueno, no siendo más, voy a compartirles, a dejarles un regalito por acá en el chat, una guía muy práctica, unos pasos para romper esos saboteadores internos. Entonces voy a compartirles acá. Hola, Lady, ¿cómo estás? Bien, oiga, no les he hablado un poquito porque estoy medio ronca, pero bueno, aprovechemos para dar entonces también las gracias. De verdad que muy enriquecedor el espacio. Porque más allá de que uno pueda tener herramientas, a veces entra en el automático y no te das cuenta que estás cayendo en el perfeccionismo. Recién le hice hasta captura, entonces dije, ay Dios mío, por Dios, nuevamente en el error. Y comienza uno a postergar y a postergar y uno y sumado ya estamos casi terminando 2025. Entonces muy lindo poder hoy nuevamente recordarnos para que entremos un poquito más en calma en este cierre de año y poder hacer lo que queremos hacer sin mucha presión. Entonces, muy lindo cuando dijiste que todos los días podemos nuevamente reconsiderar nuestra mentalidad para que podamos apoyarnos de la mejor manera y no entrar en la saturación que siempre es como un mal enemigo y un mal consejero, que es
tener que hacer todo a la misma vez, ¿sí? Yo me identifiqué con dos a esta temporada, se los voy a compartir aquí, que es el perfeccionista y el complaciente. Yo cometo mucho ese error. Digo mucho que sí, que sí. Cuando me doy cuenta hice todo por los demás, resultó que no fueron agradecidos y yo quedé con las manos vacías. Entonces creo que fue una cachetada, como decimos los colombianos, los saludos de Argentina, pero soy colombiana, una cachetada para iniciar noviembre con toda gente. Muchísimas gracias, Lady, por tu valor también que agregaste acá en el grupo. Así es, todos los días de verdad que tenemos que luchar con esos saboteadores internos, pero lo más importante, y como dijo Lady, es reconocerlos. Lo reconoces y súper bien, clave porque empezamos a trabajar en ellos. Gracias, Lady. Y así es, pues estamos cerrando un año, ya noviembre, iniciamos ya noviembre, nos quedan 2 meses para cerrar este año con broche de oro y los invito realmente a empezar a identificar esos saboteadores internos y trabajar en ellos para esa transformación personal y esa mejor versión de ti. Muchísimas gracias a todos. Nuevamente, un abrazo desde la distancia, pero lo sentí muy cerquita. Gracias por acompañarme en este espacio. Que tengan un Gracias, feliz día. gracias Tomémonos a una ti. fotito, ¿les Sí, parece? sí, fotito. Bueno, voy a activar acá. 1, 2, 3. Perfecto. Muchísimas gracias. Un abrazo inmenso. Bendiciones. Gracias para ti también, para todos. Chao, gracias. Feliz fin de Lindo semana. fin de semana. Igualmente. Bye.